Bien, ahora decir que la depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo y sentimientos de tristeza asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y el pensamiento. Se supone una de las patologías más frecuentes de esta en atención primaria y es la primera causa de atención psiquiátrica y de discapacidad derivada de problemas mentales. Aparece con más frecuencia como en mujeres e incluso personas menores de 45 años. El tratamiento con los psicofármacos o la psicoterapia consiguen de alguna manera, en la mayoría de los casos, aliviar parcialmente o en su totalidad los síntomas. Una vez se han superado los síntomas de la depresión, convendría seguir bajo tratamiento antidepresivo el tiempo que sea necesario, dicen los especialistas, y además lo dice este estudio tomado de Kun.es, entiendo que es de España. La depresión, como digo, es una enfermedad mental que se caracteriza por el estado de ánimo deprimido. Los síntomas mencionaba que es la tristeza, la sería la inestabilidad emocional, la irritabilidad también, dificultad para concentrarse, sentimientos de culpa excesiva y baja autoestima. La depresión, de acuerdo con este artículo, menciona que se la describe como el hecho de sentirse triste, melancólico, infeliz, abatido o derrumbado. La mayoría de nosotros se sentiría de esta manera de vez en cuando durante los periodos cortos. Interesante. La depresión clínica es un trastorno del estado anímico en el cual los sentimientos, la tristeza, pérdida, ira o la frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de 2 semanas o más. Consideraciones. La depresión puede suceder en personas de todas las edades, adultos, adolescentes, adultos mayores. Los síntomas de esta incluyen agitación, inquietud, irritabilidad y la ira, volverse retraído o aislarse de la gente, la fatiga y la falta de energía. Los sentimientos de desesperanza, por ejemplo, la impotencia, la inutilidad, la culpabilidad y el odio a sí mismo. Vaya, qué triste. También está la pérdida de interés o el placer en actividades en que antes disfrutaba, incluyendo el sexo, el cambio repentino en el apetito, a menudo con aumento o pérdida del peso, pensamientos de desvivimiento, problemas para concentrarse, problemas para conciliar el sueño o exceso de sueño. Recordar, por ejemplo, en los niños podrían presentarse síntomas distintos, pero ¿cuáles son? Por ejemplo, en el rendimiento escolar, el sueño y el comportamiento. Si es que se cree que tu hijo podría estar en este estado, valdría la pena consultar con el médico. Su proveedor podría ayudarle a aprender un poco más al respecto. Existen dos tipos de depresión, que incluyen depresión mayor y trastorno depresivo persistente. En el primer caso, la depresión mayor sucede cuando los sentimientos de tristeza, pérdida, ira y frustración interfieren con la vida diaria por 2 semanas o más. En cambio, el trastorno depresivo persistente, en cambio se trata de un estado de ánimo depresivo que dura 2 años largo. A lo largo de este periodo de tiempo podría tener momentos de depresión mayor junto con épocas en las que los síntomas serían menos graves. Otras formas comunes de la depresión hay 4 tipos. La depresión posparto, por ejemplo, el trastorno disfónico premenstrual y el trastorno afectivo estacional. La depresión mayor con características psicóticas, el trastorno bipolar también. En el primer caso, en la depresión posparto, muchas mujeres se sienten algo deprimidas después de tener un bebé, ¿cierto? Pero la verdadera depresión posparto es aún más grave, que incluye los síntomas de la depresión mayor.
En otro, el trastorno disfónico premenstrual, que son síntomas depresivos que ocurren una semana antes de la menstruación y desaparecen después de ella. El trastorno efectivo emocional, esta en cambio ocurre con mayor frecuencia durante las estaciones de otoño e invierno y desaparece durante la primavera y el verano. Pero ¿por qué podremos deprimirnos en invierno y en otoño? Muy probablemente debido a la falta de luz solar. A la falta de luz solar da depresión. Interesante. El trastorno bipolar, anteriormente llamado depresión maníaca, esto ocurre cuando la depresión se alterna con la manía. El trastorno bipolar tiene la depresión como uno de sus síntomas, pero este es un tipo, atención, diferente de enfermedad mental. ¿Pero qué la causa? La depresión a menudo se transmite de padres a hijos y esto podría deberse a sus genes, comportamientos aprendidos en el hogar o en el entorno. La depresión podría ser desencadenada por un hecho estresante o infeliz. ¿Cuál sería? Frecuentemente se trata de una combinación de estos factores. Muchos factores podrían causar la depresión, como por ejemplo el alcohol, las afecciones médicas como el cáncer o el dolor crónico a largo plazo, situaciones o hechos estresantes de la vida, como pérdida de trabajo, por ejemplo, el divorcio o fallecimiento de alguna persona cónyuge u otro miembro de la familia. Aislamiento social, una causa común de ella en adultos mayores, el aislamiento social. Ahora, ¿cuándo podemos contactar con un profesional? Podemos contactar con un profesional cuando la persona escucha voces que no existen, por ejemplo. ¿Vale? Llora con frecuencia, sin causa alguna. Su depresión ha afectado su vida laboral, escolar o familiar por más de 2 semanas. Presenta 3 o más síntomas de depresión. Piensa de repente que uno de los medicamentos que está tomando actualmente podría estar causándole esta enfermedad. Sin embargo, o esta condición, enfermedad. Sin embargo, no hay que cambiar, dice, ni suspender ningún medicamento y consultar con su médico. Si es que de pronto piensa que su niño o adolescente podría estar deprimido, también este podría ser causa para llamar a un médico. También o un profesional. También debe contactar a su proveedor cuando cree que deba reducir el consumo de alcohol. Un familiar o un amigo le ha pedido que lo haga. Se siente culpable con relación a la cantidad de alcohol que consume. El alcohol también sería lo primero que bebe en la mañana. Te levantas, alcohol, no tanto, no llego a tanto. Interesante, no llego a tanto. Entonces, la depresión, según la OPS, Organización Panamericana de la Salud, en cambio, la describe como una enfermedad común, pero grave, que interfiere con la vida diaria, con la capacidad para trabajar, dormir, estudiar, comer, disfrutar la vida. La depresión es causada por una combinación de factores genéticos, biológicos, ambientales e incluso psicológicos. Algunas investigaciones indican que el riesgo genético para la depresión es el resultado de la influencia de varios genes que actúan junto con factores ambientales y otros factores de riesgo. Algunos tipos de depresión tienden a darse en familias, sin embargo, la depresión también puede ocurrir en personas sin antecedentes familiares de depresión. No todas las personas con enfermedades depresivas experimentan los mismos síntomas. La gravedad, frecuencia y duración de los síntomas varían dependiendo de la persona y su enfermedad particular. Algunos datos clave. La depresión es una enfermedad que se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades cotidianas, así como por la incapacidad para llevar a cabo actividades dichas.
durante al menos 2 semanas. Las personas con depresión suelen presentar varios de los siguientes síntomas: pérdida de la energía, cambios en el apetito, necesidad de dormir más o menos de lo normal, ansiedad, disminución de la concentración, indecisiones, inquietud, sentimiento de inutilidad, no me siento capaz, culpabilidad o desesperanza, y pensamientos desvivimientos. La depresión no es un signo de debilidad, se puede tratar con terapia o intervención psicológica, con medicación antidepresiva o con una combinación de ambos métodos. Las personas expuestas a violencia, por ejemplo, frecuentemente experimentan una variedad de reacciones que incluye ansiedad, estrés, frustración, temor, irritabilidad, enojo, dificultad de concentrarse, pérdida de apetito y pesadillas. Algo adicional: la depresión es una condición comórbida frecuente. Ahí sí me jodió. ¿Qué es comórbida? Comórbida, ahí sí me jodiste. La comorbilidad es una condición en la que una persona padecería 2 o más enfermedades al mismo tiempo o a lo largo de su vida. 2 o más al mismo tiempo. Es más frecuente en edades avanzadas, por lo que es importante informar al médico para que pueda adaptar los tratamientos y evitar interacciones. Ok. La depresión es una condición comórbida frecuente que implica la búsqueda de ayuda y la adherencia al tratamiento y afecta el pronóstico, y existe evidencia de que la depresión predispone al ataque cardíaco y a la diabetes, lo que esto a su vez aumenta la probabilidad de padecer depresión. Muchos factores de riesgo, como el bajo nivel socioeconómico, el consumo de alcohol y el estrés, son comunes a los trastornos mentales y a otras enfermedades no transmisibles. Qué interesante. Hola, Lucho. La OPS y sus Estados miembros han adoptado el Plan de Acción sobre Salud Mental para orientar las intervenciones y bla 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 bla. Bueno, los síntomas nucleares de la depresión son la tristeza patológica, la pérdida de interés y de la capacidad de disfrutar, y una disminución de la vitalidad que limita el nivel de actividad. Además, produce un cansancio exagerado que aparece incluso después de realizar pequeñísimos esfuerzos. Además, se puede aparecer otros síntomas como los sentimientos de culpa o la incapacidad, la irritabilidad, el pesimismo ante el futuro, la desesperanza en lo que pueda venir, las ideas de desvivimiento, entre otras, la pérdida de confianza en sí mismo o en los demás, la disminución de la concentración y la memoria, la intranquilidad, los trastornos del sueño y la disminución del apetito y de la libido, entre otras cosas. ¿Qué tal? Los más habituales: tristeza patológica, pérdida de interés, disminución de vitalidad, cansancio exagerado. Son algunos síntomas de la depresión. La depresión podría clasificarse de una manera sencilla en 3 tipos. La depresión mayor, ¿cuál es esta? Tiene un origen mucho más biológico o endógeno, con un mayor componente genético y menor influencia de factores externos. Podría aparecer de manera recurrente y en algunos casos que guardaría una cierta relación con la estación del año. En contraposición existe la depresión reactiva. Ya está la depresión mayor, la depresión reactiva, en cambio causada por una mala adaptación o circunstancias ambientales estresantes. Y la distimia. La distimia, en cambio, antiguamente conocida como neurosis depresiva. Esta se caracteriza por un cuadro
depresivo de intensidad menor a los anteriores. La evolución crónica, más de 2 años, sin periodos asintomáticos y con sentimientos de incapacidad y somatizaciones. Este último, somatizaciones, tipo de depresión parecería guardar una relación más estrecha con la forma de ser y con el estrés prolongado. Por último, existe un tipo de depresión denominada enmascarada, que en vez de manifestarse con los síntomas ya referidos, aparece como molestias orgánicas, somatizaciones o cambios de conducta. Qué interesante. Encontrarse en un momento deprimido, determinado más triste o con el estado de ánimo por los suelos, no es suficiente para un diagnóstico de depresión. Vea, para eso es preciso que la intensidad de los síntomas, su duración al menos 2 semanas, si es que ya estás 2 semanas con estos síntomas y la incapacidad que generan sean de una entidad suficiente como para afectar lo normal, la normalidad de tu vida o adecuado funcionamiento de la persona. ¿Cómo tratar? Ya, vamos a lo... Perdón, ya. El tratamiento ideal de la depresión dependería de las características específicas del subtipo de depresión y sería como siempre, personalizado. Cada uno, por lo que es fundamental una adecuada relación médico-paciente. Básicamente, el tratamiento se compone de psicoterapia y farmacoterapia. Con la psicoterapia se ofrece seguridad, confianza, comprensión y apoyo emocional. Se intentan corregir los pensamientos distorsionados, se explica el carácter temporal y se desdramatiza la situación y se consigue la participación del paciente del proceso curativo. Y por último, se enseña a prever las posibles recaídas. Bien, como tratamiento farmacológico se utilizan antidepresivos, ansiolíticos y otros fármacos coadyuvantes, como por ejemplo las hormonas tiroideas, el carbonato de litio o psicoestimulantes. Por último, el tratamiento electroconvulsivo que se realiza en algunas de estas circunstancias: depresión mayor grave del adulto, depresión resistente, bajo control anestésico y miorelajación, es una técnica segura y sus efectos secundarios sobre la memoria serían habitualmente leves y transitorios. Por razones operativas, económicas y socioculturales se reserva a indicaciones muy concretas. ¿Y esto dónde se trata? A ver, mediante un trabajo multidisciplinar, dice el departamento de psiquiatría, bla 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 bla, las causas principales de la enfermedad y proporciona un abordaje individual con los tratamientos. Bueno, no dice mayor cosa. Organizados en entidades especializadas: psiquiatría infantil, psiquiatría adolescente, psiquiatría de adulto, terapia familiar. Ya. Interesante. Entonces, como conclusión, la depresión es una enfermedad mental que se caracteriza por un estado de ánimo deprimido por más de 2 semanas que no te pasa. Ok. Tristeza, irritabilidad o sensación de vacío. Qué locura. Dificultad para concentrarse. Sentimiento de culpa excesiva o baja autoestima. Falta de esperanza en el futuro. Pensamientos de autodesvivisión. Alteraciones del sueño. Cambios de apetito o peso. Sensación de cansancio acusado o de falta de energía.
factores biológicos, factores genéticos, factores de personalidad, factores ambientales, acontecimientos estresantes o infelices de la vida, aislamiento social, alcoholismo o consumo de sustancias extrañas, afecciones médicas. ¿La depresión es tratable? Sí. Es tratable, sí. Y la mayoría de las personas con depresión responden muy bien a esto. La mayoría. Los tratamientos podrían incluir medicamentos antidepresivos, psicoterapia o electroconvulsiva. Entonces, ¿la depresión se trata? Sí, por supuesto. La depresión es una enfermedad que se caracteriza por tristeza profunda, persistente y pérdida de interés en lo cotidiano. En conclusión, bien. Ya. ¿Existe alguna forma de evitar la depresión? Sí, algunas opciones. Hacer ejercicio, come de manera equilibrada, vea. Descansa bastante, formas alternativas de manejo de estrés y depresión, comunica tus emociones a las personas que, que te rodean, que quieres, de confianza, piensa, habla y actúa en positivo. Yo pienso positivo. Y escribe en un diario o libreta todos tus males. Escribe en un diario. Entonces, ¿existe una forma de evitar la depresión? Sí. Hacer ejercicio, comer equilibradamente, descansar bastante, siga descansando, formas alternativas de manejo de estrés y depresión y comunicar tus emociones a las personas que te transmitan más confianza. Piensa, habla y actúa en positivo. Escribe en un diario todos tus problemas. ¿Y qué más? ¿Cómo afecta la depresión? Las personas con esto tienen un mayor riesgo de desarrollar ciertas enfermedades crónicas, como por ejemplo enfermedades cardíacas, diabetes, accidentes cerebrovasculares, dolores, osteoporosis y enfermedades de Alzheimer. Vea, tener mucho ojo, mucho cuidado. Los tipos de depresión. Los tipos son varios. Es episodio depresivo mayor menor, depresión subclínica, depresión enmascarada o somatizada, enmascarada, depresión con síntomas psicóticos, trastorno bipolar, trastorno distímico y trastorno adaptivo con estado de ánimo depresivo. No dice de tomar café, no dice. Las causas: ciertos rasgos de la personalidad, como tener autoestima baja y ser demasiado dependiente, muy autocrítico o pesimista. Situaciones traumáticas o estresantes como maltrato físico o abuso sexual, la muerte o la pérdida de un ser querido, una relación difícil o problemas económicos.